Ayer el ministro del Interior señaló que los comités de la Revolución Ciudadana están participando en acciones terroristas. Hace unos minutos el comandante general de policía lo ha ratificado. Sin embargo, la bancada de Revolución Ciudadana emitió un documento rechazando estos señalamientos. Hoy nos acompaña Juan Lloret, asambleísta de UNES por Azuay. Buenos días, legislador, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, muy buenos días. Un saludo cordial para usted y para el país entero. Gracias. ¿Cuál es el rol que tienen los comités de la Revolución Ciudadana en estas manifestaciones? ¿Cuáles son las disposiciones que se les ha dado o no tienen nada que ver con esto? Bueno, los CRCs que habían en su momento se quedaron, entiendo, con Alianza País. Yo primero quiero rechazar, digamos, esas aseveraciones de las diferentes autoridades gubernamentales. Es el mismo libreto que utilizaron en las jornadas de octubre. Me parece que detrás de todo esto parece que están los mismos actores, empezando desde el comandante de la policía de aquel momento de octubre del 2019, hoy es nada más y nada menos que el ministro del Interior. Es el mismo libreto y yo siento, digamos, que el gobierno está equivocado en su estrategia. Es evidente que hay un malestar social, es evidente que el país no puede seguir paralizado como las circunstancias que hoy estamos viviendo, pero el presidente Lasso no sale de su burbuja. Aquí no se trata de Lasso versus Issa, del correísmo o anticorreísmo, no. Es el Estado frente a las desigualdades que se han generado fruto de que no ha atendido precisamente los requerimientos de los diferentes sectores sociales. Cuando los niveles de pobreza se incrementan en la forma como se han incrementado, 6%, eso significa 1 millón de personas que pasaron a la pobreza. Cuando vemos que los hospitales están desabastecidos, cuando vemos cómo los grupos de estudiantes claman por mejores días porque no pueden acceder a la universidad, porque se han deteriorado sus condiciones, se redujeron $100 millones al presupuesto de la universidad. Me parece que el gobierno tiene hoy en día que buscar los mecanismos y las salidas para esa difícil situación y nosotros lo hemos planteado en primera instancia siempre. El primer mecanismo es el diálogo y luego habrá que buscar los otros mecanismos de carácter constitucional. Analicemos ese primer mecanismo que ustedes lo señalaron en el comunicado que emitieron. Le dicen al gobierno, dialoguen, cree verdaderos puentes de diálogo. Hay una comisión convocante con 300 organizaciones de la sociedad civil. Cuentan con el respaldo de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de otros países amigos del Ecuador. El gobierno ha dicho sí, ok, vamos, conversemos. La CONAIE, sin embargo, pone condiciones. ¿Quién es entonces el que dinamita la posibilidad de un diálogo? A ver, yo he escuchado la palabra diálogo desde el inicio de las movilizaciones, Lenin, pero de a poco el propio gobierno se ha encargado de desgastar la palabra diálogo. Dicen, vamos a dialogar desde el día 1, pero al día siguiente le meten preso a Issa. ¿Y qué hacen? Detonan, digamos, un conflicto mayor. Dicen, vamos al diálogo, pero luego plantean una brutal represión a la protesta social. Dicen, vamos al diálogo, pero al mismo tiempo se toman la Casa de la Cultura. Dice, vamos al diálogo, pero inmediatamente militarizan la Asamblea Nacional. Dicen, vamos al diálogo, pero tenemos más de 3 muertos en el Ecuador. Entonces, lo primero que hay que generar son condiciones, y condiciones de confianza entre los diferentes actores, no desgastar la palabra diálogo, digamos, hacerle un frente, un paro a la brutal represión que está llevando adelante la Policía Nacional. Y del lado del sector indígena también mostrar una serie de apertura que yo le he visto, al menos en las últimas declaraciones de Issa, comparado con lo que fue el inicio de la protesta social, yo encuentro una apertura. Se necesita generar condiciones para el diálogo, pero el diálogo no se puede dar mientras le siguen reprimiendo. El diálogo no le pueden dar mientras siga un estado de excepción que le permite tener una serie de mecanismos y limitación de derechos y garantías constitucionales. Ni mientras siga tomada la capital de la República, ¿no? E interrumpidas las actividades normales de quienes allí habitan. El llamado es un llamado, al menos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, a dejar las posturas, las posiciones y buscar esos acercamientos que le permitan al país salir de esta delicada situación y crisis que estamos viviendo. Porque el propio presidente y todos los ciudadanos, digamos, nos damos cuenta de que hay una grave crisis en el país y por lo tanto lo responsable en este momento es que el presidente Lasso salga de la burbuja a la cual le han metido sus equipos de asesores. Yo siento, Lenin, que en el gobierno hay dos bandos. Un bando que está más pendiente de buscar esos puentes, de acercar hacia el diálogo, y me parece que en el otro lado hay otro bando
que sigue las recomendaciones de Romo, reprime, judicializa y desinforma. Y a mí me parece que ese no es el camino bajo las circunstancias que hoy estamos viviendo. Juan Cristóbal, pero así mismo como le dicen al gobierno que dialogue, lo instan ustedes a llamar a una muerte cruzada y adelantar elecciones. Si lo quieren fuera del poder, ¿por qué no invocan el 130 e inician el proceso de destitución? ¿O es que como no tienen los votos, entonces solo proyectan sus expectativas? A ver, Lenin, yo creo que hay en un grado de prelación. El primer mecanismo creo que es un diálogo franco, abierto, sincero, en el cual acerque las posiciones. El segundo, es evidente que el país no tiene o no puede seguir paralizado y bajo las circunstancias que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Las salidas, al menos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre serán salidas constitucionales. Yo no veo otro camino. Y ahí se activan en este grado de prelación, diálogo, el artículo 148 en el cual el presidente puede convocar a la muerte cruzada o el 130 de la Constitución. Ese es digamos, no veo otras salidas y ese es el nivel de prelación. Diálogo 148 y 130 de la Constitución, porque el país no aguanta más, el país no puede seguir paralizado y bajo las difíciles circunstancias que estamos viviendo. El pueblo enfrentado en las calles y lo peor que le puede pasar, el peor de los mundos es que se desangre en las calles a través de la confrontación y la violencia a la cual han llevado en este momento de los diferentes sectores. Y sobre todo la brutal represión policial que la hemos visto en las diferentes provincias del país, no solo en Quito. Ahora, ustedes hablan de brutal represión policial y parece que se olvidan cuando vivieron los levantamientos de la CONAIE, cuando eran gobierno. Hubo levantamiento contra la ley de minas, contra la ley de aguas, contra el irrespeto a la consulta previa que se implementó en Montecristi y que, pese a que Rafael Correa estaba en contra de ella y por eso la calificaba como novelería. Sí se ha de acordar de eso, usted que estuvo a cargo de temas de seguridad y de política en el Ministerio del Interior, que estuvo en la Secretaría de Gestión de la Política y que vivió las manifestaciones en carne propia como gobernador de la SUA. Y recordará también de esa época, porque desde el gobierno al que usted pertenecía no llamaban a los manifestantes luchadores sociales, ni reconocían sus reclamos como legítimos. Autoritarios, prepotentes, abusivos, les decían. Apéndice con poncho del MPD, les dijeron. Politiqueros, ponchos dorados, argolla, que eran una absoluta minoría que se creía con derecho de cerrar carreteras. Y les quitaron la sede de la CONAIE, por supuesto, y eliminaron del registro decenas de organizaciones sociales, pero eso no fue todo, porque desde que entró en vigencia el COIP en el 2014 hasta el 2017, acusaron a 2.187 personas por delito de ataque y resistencia, también acusaron a 198 personas de paralizar servicios públicos y a 43 por terrorismo. Uno de ellos por el terror que les provocó el que salga a protestar llevando un muñeco de cartón con la figura de un borrego. Y si quiere, Juan Cristóbal, también podemos hablar de los muertos en ese gobierno. Le recuerdo dos, Bosco Bizuma y José Tendetza. Entonces, sin justificar ningún exceso que ocurre en esta movilización desde ninguna postura, desde ninguna posición, la pregunta es: ¿con qué cara ustedes se quieren investir el traje de defensores de la protesta social si se pasaron 10 años persiguiéndola? A ver, Lenin, luego de toda esa argumentación de... No es argumentación, son hechos, Juan Cristóbal. Bueno, Lenin, yo le debo decir que más allá de lo que usted piense o lo que usted diga, el país jamás vivió las circunstancias que hoy está viviendo, con los niveles de desigualdad social que hoy son abismales. Las diferencias sociales en este momento se han alargado diametralmente. Digamos, las circunstancias a las cuales las ha llevado lamentablemente este gobierno, un gobierno neoliberal, no se han visto antes en el país. Más allá de las circunstancias que tuvimos que afrontar en la Revolución Ciudadana, siempre se tendieron puentes de diálogo, siempre teníamos medicinas en los hospitales, teníamos carreteras, teníamos unidades educativas del milenio que se construían y se inauguraban a diario, es decir, una serie de condiciones que hoy no las tenemos. Por eso el pueblo ecuatoriano está planteando y reflexiona, dice, no, con Correa estábamos mejor. Esa es la reflexión del común de los ciudadanos que hoy está en las calles, Lenin, le guste o no le guste a usted, pero eso es lo que piensa el pueblo ecuatoriano en este momento. Bueno, prohibido olvidar también, Juan Cristóbal, no se olvide, criminalizaron la protesta social, y no lo digo yo,
lo dijeron en su momento. Siempre buscamos puentes de diálogo, organismos por eso de nunca derechos, llegamos a un organismos nivel de internacionales conflicto como el de que derechos estamos humanos. el día La Comisión de hoy, Internacional de Derechos Humanos, Juan Cristóbal, a quien ustedes también denostaron en su momento y a la que ahora acuden buscando acciones de protección, medidas cautelares. Jamás le llevamos al punto en el cual está el Ecuador en este momento. Siempre había puentes de diálogo, Lenin, siempre. Y sobre todo se garantizaban derechos en favor de los ciudadanos y de las grandes mayorías, no de pequeños grupos de poder o pequeños grupos económicos. Esa es la diferencia fundamental. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, gracias Juan Cristóbal por acompañarnos este día aquí en Contacto. Gracias, Lenin, a usted.